Hola a todos, voy a enviar esta clase como soporte, ¿sí? Para el tema que vamos a mirar, que se llaman proyecciones básicas en arquitectura. Espero que por favor en el grupo de WhatsApp las puedan mirar, ¿sí? Es importante esta base para que entendamos los ejercicios futuros que se van a realizar. Bueno, lo primero es entender que todo lo que miramos siempre lo estamos viendo bajo 3 dimensiones, ¿sí? En ella, una de las cosas importantes en expresión es poder ayudar al estudiante a poder visualizar, a poder pasar de este tema tridimensional a un tema bidimensional. Para él vamos a mirar que casi todo lo miramos como ese cubo que está ahí, ¿cierto? Llamado dibujo isométrico, y que esa es como la manera de representar, ¿sí? Muchas veces los diseños o los proyectos que ustedes van a estar haciendo en el transcurso de su carrera. De esa manera es como uno empieza a levantar, por ejemplo, o a modelar maquetas, ¿sí? Y bueno, esa es una forma de representar, pero la otra manera y la que necesitamos en las construcciones es a través de la planimetría. Podemos mirar en esta gráfica, ¿sí? De que ese tema volumétrico, aquí en este caso lo que es un cubo con algunas abstracciones, ¿cierto? Lo tenemos que llevar a unas vistas o llamadas caras. Si ustedes se fijan, ¿sí? Bajo un sistema de primer diedro, que se llama esto, que es como el método a poder entender. Este volumen, que lo estoy aquí seleccionando, lo podemos llevar a unas vistas frontales, unas vistas superiores y unas vistas laterales. Bueno, o llamadas vista de planta, ¿cierto? Esta parte de acá arriba, vista frontal, este elemento que lo ven acá, y vista derecha, que es la parte de acá. Por ahora vamos a entender las proyecciones con ese 3 tipos de vistas, aunque en los proyectos arquitectónicos uno más adelante se van a dar cuenta que busca representar todas las vistas, ¿no? Para eso miremos a través de esta gráfica que las vistas se proyectan. ¿Qué quiere decir esto? Veamos este volumen, ¿sí? Que tiene aquí una sustracción de este elemento, y en él me permite entender que si vamos a interpretar este volumen a unas caras bidimensionales, pues tenemos en primera instancia la vista planta, que este plano que ustedes ven acá sería este plano que ustedes ven acá sería este, y este plano que ven acá sería este de aquí, ¿sí? Tenemos una vista que se llama alzado, ¿sí? Perdónenme, es esta de aquí, donde este elemento que ustedes ven aquí sería este primer plano, y este otro elemento que ven acá sería este segundo plano. Lo que se representa en este tipo de proyecciones realmente son los planos, ¿sí? Pero hay unas líneas que son las que en un momento a modo de borde juntan estos planos para convertir un volumen. Y el último elemento que tenemos es el perfil derecho. Por ejemplo, esta cara amarilla o ese plano amarillo sería este, y este plano que ven aquí que está, ¿sí? Con una diagonal, sería este de aquí, ¿cierto? Si vemos otro ejemplo, fíjense de que es bueno sobre un volumen modular los elementos. Aquí, por ejemplo, está modulado con 4, ¿sí? Con 9 elementos que se encuentran, y lo que permite es poder darle un orden y proporción a este volumen que estamos mirando acá. Por ejemplo, aquí sería el otro ejemplo, ¿no? Cómo yo poder pasar de un tema bidimensional, como es esto, a un tema tridimensional. Lo que está pasando normalmente en las obras arquitectónicas y construcciones civiles, que tiene que ver con la construcción de casas, equipamientos, ¿cierto? Edificios, todo en su mayoría nace de aquí, ¿no? De la bidimensionalidad.
Por ejemplo, esta sería una vista de planta. Si ustedes pueden observar, esta vista de aquí sería esta vista de acá, ¿sí? Esta vista, por ejemplo, de perfil sería esta de aquí, y esta vista de alzado sería esta de acá. Nosotros casi siempre el orden lógico va a ser este, ¿no? De la bidimensionalidad a la tridimensionalidad. Pero para entender ese ejercicio vamos a hacerlo de forma inversa, ¿sí? Vamos a hacerlo de la tridimensionalidad a la bidimensionalidad. Ahora, aquí hay, por ejemplo, un ejemplo que debemos tener en cuenta, y es que estamos hablando de proyecciones. Las vistas, en este caso esta vista planta, vista frontal, vista lateral, deben estar completamente articuladas. Por ejemplo, aquí sería muy difícil proyectar porque miren, esta vista no está coincidente con esta, mientras que esta por el contrario sí, ¿sí? Vamos a mirar esto como más detenidamente. Aquí miramos, por ejemplo, que este mismo ejemplo es este, que miramos un cuadrante aquí. Este cuadrante nos invita a que la parte de esta vista va a ser siempre la vista de planta, ¿sí? Esta parte superior, vamos a manejarlo así. Esta parte de acá abajo va a ser la vista frontal, ¿sí? El alzado, y la parte de acá diagonal va a ser la vista lateral. Todo, si ustedes se fijan, está proyectado, todo. Y vamos a colocarle más adelante unos puntos con unas letras, unos números, para poder mirar cómo cada una de esas proyecciones coincide, ¿cierto? Fíjense, por ejemplo, en este que es circular, aquí hay un vacío, pero mire que ese vacío se expresa con una línea punteada aquí, y ahí sí pasaríamos esta línea pues con una línea punteada acá, ¿cierto? Para entender un poco más esto, aquí hay una gráfica que nos indica cómo poder interpretar un volumen proyectando sus planos con colores. Por ejemplo, veamos la vista superior, que en este caso por comodidad la pusieron acá abajo, ¿cierto? Donde cada uno tiene un plano, un número, miren, 6, 5, 4, aquí está, ¿cierto? 6, 5, 4, y aquí está la cara 3. Fíjense que aquí la cara 8, la cara 7, en esta vista proyectada no van a aparecer, no se ven, ¿sí? En esta vista lateral aparece la cara 2, la cara 1, pero no se ve ni la cara 4, ni la cara 6, ni la cara 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí está una línea de borde que coincide con esta línea de borde, que nos la vamos a encontrar aquí. Esta línea de borde con esta línea de borde nos la vamos a encontrar acá, y así consecutivamente. Por ejemplo, esta línea de borde con esta línea de borde y esta línea de borde nos la encontramos aquí, ¿sí? Entonces vamos a mirar de que muchos de los elementos volumétricos, por más que yo los vea en una dirección, cuando los llevo a la proyección bidimensional, pues ellos se convierten en una línea, ¿no? Dejan de ser plano y se convierten en línea. Aquí en este dibujo nos indica cómo nosotros estaríamos visualizando, ¿cierto? Este volumen. Siempre la arquitectura la vemos de manera frontal. Nosotros no estamos viendo la arquitectura desde un helicóptero. Sin embargo, hay que aprenderla a visualizar, ¿sí? No podemos estar arriba como un dron viendo todo, pero sí debemos, con base a la capacidad de observación, imaginarnos cómo está este tema. Por ejemplo, la cara superior, ¿cierto? Esta cara frontal, la cara de planta. Entonces el reto está en que yo con mi capacidad de observación pueda poder proyectar lo que yo miro a un tema bidimensionalidad a través de las proyecciones. Aquí, por ejemplo, está lo que es una vista, ¿cierto? Una vista isométrica se le llama, en donde podemos fijarnos que de esta manera se imagina uno una planta arquitectónica para poder hacer el concepto de planta. Más adelante, con un ejemplo que tengo preparado, les voy a explicar un poco esto, pero por decirles ahora, siempre nosotros en la capacidad de observación
tenemos que imaginarnos que lo que hemos construido hay que quitarle una parte para poderlo visualizar como planta. Aquí les entrego unos ejemplos de volumetría que para la siguiente clase los vamos a levantar, ¿sí? Todo con el ánimo de entender cómo vamos a poder proyectar estos volúmenes a un tema bidimensional. A ver, yo voy a mandarles el listado, ustedes ya lo tienen, ya lo conocen, ¿sí? Y los que estén en ese listado del 1 al 5 les va a tocar levantar esta cara. Los que estén del 6 al 10 van a levantar, perdón, este volumen, el 1 al 5 este volumen, del 6 al 10 este volumen, los que estén del 11 al 15 este volumen, los que estén del 16 al 20 este volumen, y si hay más de 20, los que están del 21 en adelante este volumen, ¿sí? Lo vamos a hacer con un volumen con una proporción de un cubo de 8 por 8 por 8, ¿sí? Entonces quiere decir que bajo el tema de un volumen de 8 centímetros por 8 centímetros de profundidad por 8 centímetros de alto, ustedes tendrán que hacer esta formita, ¿sí? Y con esta pues vamos a trabajar en clase para que hagamos un ejercicio muy práctico de proyecciones. Quiero mostrarles un ejemplo llevado a la arquitectura, ¿sí? Este es un programa que se llama Revit. Acá hay una casa, ¿cierto? Que normalmente uno en una maqueta la ve así. Si nos vamos aquí a la explicación, sería como ver esto, ¿cierto? Pero aquí ya lo vamos a ver en forma de casa. Ahora bien, de esta manera vemos un proyecto tridimensional. Esta es una vivienda que se va a hacer acá en Popayán y que cuando yo la tengo que dibujar, ¿cierto? Me la van a presentar de siguiente forma. Si la veo desde arriba, sin hacer el concepto planta, esa sería como la vista superior, ¿cierto? Así vamos a ver un volumen. Cuando hablamos de vista superior sería como esta, ¿cierto? Como el concepto vista superior, acá dice planta. O podría ser, digamos, ¿cierto? Eso sería como la vista superior, la que vemos aquí en el dibujo, aquí, ¿cierto? La vista frontal, ¿cuál sería? En este caso la vivienda sería esta, ¿cierto? Uno por lo general la vista frontal la toma por donde va a estar el acceso a la casa, ¿sí? Y en este caso la vista frontal sería esta de aquí, ¿sí? Y la vista lateral, ¿sí? Vamos a decir que es esta de aquí, esta vista de acá, ¿sí? Que sería esta vista de aquí, ¿cierto? Entonces, quiero que entiendan que estoy aplicando un ejercicio de proyecciones a través de un programa como es Revit, hay muchos más, en entender que lo vamos a aplicar a la arquitectura. Entonces, inicialmente vamos a manejarlo con esta vista superior, con esta vista frontal y con esta vista lateral. Ahora, en el concepto de planta, ¿sí?, nos dice que nosotros tenemos que visualizar la planta, y para visualizarla, al igual que esto que les mostraba yo por acá, esto, hay que cortar la planta, ¿sí? Voy a cortar yo la planta de este proyecto. Es un proyecto que tiene 2 pisos, ¿cierto? Y me dice la teoría que yo debo cortar la planta a 1.20. Bueno, yo más o menos voy a aproximarme aquí a 1.20, ¿sí? Por aquí me da más o menos 1.20. Y la idea es que cuando yo dibuje una planta, yo me la tengo que imaginar así. Bueno, esta casa está sin amoblar, ¿cierto? Lo utilicé para hacer un modelado solo de exteriores. Y aquí la pueden ver ustedes a 1.20. Así uno la dibujaría, ¿cierto? Y ahora la vemos en planos. Entonces, así se tienen que imaginar ustedes cuando van a levantar un proyecto y lo llevan a la bidimensionalidad. Entonces, fíjense que en 1.20 uno corta todo, ¿no? Por ejemplo, aquí se cortó una puerta, unas escaleras, ¿cierto? Mira dónde cortó, ¿cierto? Una puerta-ventana, unas ventanas, fíjense cómo se cortan, ¿sí?
Y des en cuenta que los muros que están superior se vuelven más intensos, ¿cierto? Mientras que los pisos vuelven más suaves. Entonces, corta todo, ¿cierto? Algunas cosas no, por ejemplo, mira que hay un acceso para subir a esta parte, no se corta, que hay una escalera, ¿cierto? La altura, vuelvo y repito, es 1,20, ¿sí? Y así se corta el primer piso. Y si vemos este primer piso en un plano, que es lo que uno proyectaría, se lo miraría algo así, ¿sí? Algo así. Entonces miren que uno ya lo ve el plano de esta forma, ¿sí? Y voy a abrir un plano de este ya terminado. Entonces, por aquí tenía plano arquitectónico primer piso. Este plano que vemos, pues realmente es este plano de aquí, miren. ¿Sí? Entonces, este por ejemplo es un plano que tiene ya unos códigos, ¿cierto? Un mobiliario, ya tiene una ambientación, ¿sí? Esta casa que ustedes ven aquí es este mismo, pero ya, ¿cierto? Ambientado en los planos. Y se necesita verlo de manera bidimensional por esto, chicos, por las medidas. ¿Sí? Se necesita tener medidas para que se pueda levantar tanto los planos estructurales, que son los que permiten que esta casa funcione, que se le ponga el concreto, que se le ponga el acero, etcétera, ¿cierto? ¿Qué tipo de muros? Y saber las medidas, ¿no? En este programa nos está indicando como la calidad de espacios. Ahora bien, en un segundo nivel, por ejemplo, el corte sería de esta forma. Miren, ahí ya subió un poquito, ¿cierto? Ahí subió un poquito y miren que aquí estoy cortando el segundo nivel de la casa. Yo quiero que observemos muy bien esto porque el ejercicio que nos lleva a hacer la parte del método que hablábamos de completar las capas ya nos lleva a entender el concepto planta, ya nos lleva a entender el concepto alzado. Y el concepto planta nace para todo. Miren, aquí está la planta del segundo piso, ¿cierto? Miren, yo lo estoy viendo así de forma bidimensional, pero bueno, este programa me facilita pasarlo de forma tridimensional en tiempo real. Entonces miren que aquí la escalera que venía ya baja, ya no se corta, pero hay otros elementos que se siguen cortando, fíjense, ¿cierto? Las puertas, las ventanas, ¿sí? Se siguen cortando. Miren que aquí ya aparece una cubierta. Y bueno, uno va subiendo este 1,20, ¿cierto? Y bueno, aquí ya la casa pues termina así. Ahora, este mismo tipo de corte pasa lo mismo cuando uno va a hacer el tema de cortes bidimensionales. Por ejemplo, yo puedo cortar la casa como si fuera una manzana. ¿Sí? Miren, lo voy a cortar aquí, ¿cierto? Ahí voy a hacer que se vean las escaleras cortadas. Cortarla por aquí. Creo que era más acá. Bueno. Entonces miren que por ejemplo yo corté la casa y miren. Y en el corte también se ven cosas, ¿cierto? Miren, aquí se ve la cubierta, aquí se ve la cubierta, aquí se ve un muro cortado. Y fíjense que donde uno corta, la línea es más intensa y por eso estamos aprendiendo el tema del 4B, 3B, 2B, HB. Aquí, por ejemplo, sería una línea 4B. Aquí sería una línea 2B. Allá en el fondo sería una línea 2H, ¿sí? Y ahí van saliendo cosas. Ah, mire, por acá atrás está la escalera. Entonces, por ejemplo, si uno corta esto un poquito más, ¿cierto? Los cortes arquitectónicos siempre le piden que los haga por escalera, para entender un poco cómo va la escalera. ¿Sí? Voy a cortar, la corté mucho. Bueno, aquí va, miren, ¿sí? Ahí está la escalera, fíjense cómo va cortadita.
y miren, ahí está cortada la escalera. Entonces los cortes sirven para entender, ¿cierto? Y siguen siendo proyecciones de cómo la casa funciona por dentro, alturas. Si yo, por ejemplo, esto lo llevo a mirarlo, algunos cortes tengo yo por aquí, cortes arquitectónicos. Sí, voy a voltearlos. Vale, se me perdió esta herramienta de cortar. Espérenme. Por ejemplo, voy a voltear este corte. Miren, ¿sí? El corte que le está indicando, por ejemplo, es este, miren. Y miren, es una proyección bidimensional, ya aparece ambientación, ya me dice cómo es, por ejemplo, ya aparecen algunas cosas, especificaciones, grosores. Esto, por ejemplo, es el muro, esta es una ventana, la escala humana, miren, ¿cierto? De personas, la ambientación, ¿cierto? Y aquí aparecen como unas alturas, bueno, van a ver más adelante códigos, sí, que son los que les vamos a enseñar. Pero debemos entender de que los proyectos nos piden, nos exigen que los veamos así. Entonces, importante saber esto, chicos. Por último, veamos cómo se mira, por ejemplo, un alzado. Un alzado es lo que normalmente le dice a la gente fachadas, ¿cierto? Cuando ustedes les digan alzados, pues realmente es esto, ¿cierto? ¿Qué se entiende por alzado? Pues que yo tenía un plano acá y bueno, esto lo elevé, ¿cierto? Y empezó como a unirse esta volumetría. Eso es un alzado, digamos en palabras como muy populares. Pero si yo esto lo veo, por ejemplo, vamos a ver esta fachada. Miren esta fachada ahí, pues el programa me le da un tema de sombras. Se dan cuenta, esos grises son sombras, ¿sí? Pues se ve muy chévere. Bueno, voy a apagar la sombra. Y ahí está sin sombra, y a veces los vemos los planos así, ¿sí? Pero cuando yo les llevo a tema bidimensional, yo necesito darle una expresión, ¿no? Entonces aquí van a aparecer planos con expresiones, miren, por ejemplo, esta es la fachada que están viendo ahí, ¿cierto? Es esta. Y esa fachada, pues ya con temas que vamos a ver como el tema de sombras, pues se le da una expresión. Aquí miren que esta expresión nace en la técnica lápiz, ¿no? Miren cómo se presenta la ventana, miren cómo se presenta acá, ¿sí? Entonces, eso queremos que por favor ustedes tengan en cuenta el por qué estamos aprendiendo esto, ¿sí? Porque más adelante, pues, hace parte de la representación arquitectónica. Se me perdió la fachada. Bueno, chicos, con esto, pues, termino la clase de hoy, ¿sí? Espero de que la hayan entendido. No se olviden que les voy a mandar el listado para que por favor con eso hagan las proyecciones como aparece en el video. Les anexo en el grupo de WhatsApp la presentación o la imagen, mejor la imagen de estos elementos, pues para que ustedes puedan mirar. Que estén muy bien.